Buenos días a todos a esta nueva versión de los nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica. Y en esta oportunidad tenemos el tema de la economía que tanta discusión tiene sobre el devenir de esto en Venezuela, porque están sucediendo muchas cosas en esta materia. Y tenemos al doctor Humberto García Larralde para ayudarnos a entender lo que está pasando en todo esto. El doctor, déjenme ponerle la, momentico que no se me perdió. El doctor Humberto García Larralde es economista de la Universidad Central de Venezuela y es máster en desarrollo económico de la Universidad de Sussex Brighton en Inglaterra, doctor en estudios de desarrollo del CEN desde la Universidad Central, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y fue su presidente en los periodos 16-17 y también el 18-19. Profesor titular, jubilado de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Economía. Fue vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, miembro fundador del Observatorio Ana Arendt, consultor en temas de integración económica, competitividad y política macroeconómica. Fue director en Condiplan, ministro de Planificación y fue Ministerio de Planificación y fue director general sectorial del Ministerio de Fomento. Autor de 5 libros, más de 40 artículos y columnista en El Nacional. Dicho esto, doctor García Larralde, gracias por su presencia y su ayuda. Bueno, buenos días por allá y muchas gracias a ustedes por permitirme conversar y tener esta oportunidad de plantear mis ideas frente a un foro tan versado, pues tan importante. Bueno, sí, mira, la ponencia o la presentación, la charla que yo voy a dar tiene como título expectativas sobre la economía, ¿no? Voy a usar unas diapositivas que me ayudan así a presentar mis ideas. Si puedo, aunque aquí está compartir, déjame ver si lo logro incorporar. Eh, ya va. Ajá, sí. No sé si se ve. Todavía no, Ok, bueno, ya va. ¿Se está viendo? no, todavía no. Ah, ya va. Entonces tengo que, no sé, no lo logro. Aquí está. Ok. Ajá, ahí sí se Ahí, ve, ¿no? ahí viene, sí. Ok. Bueno, vamos a subirlo, vamos a ampliarlo. Ok. Bueno, ah, ya va, se amplió al final. Ok, aquí está, pues. Bueno, generalmente cuando uno como economista hacía una presentación antes, por supuesto no venía armado con gráficos, con tablas y escenarios, en fin. Y uno entonces discutía sobre cosas más o menos tangibles o fáciles, o por lo menos predecibles, ¿no? En este caso, eso no se puede hacer por la sencilla razón que estamos partiendo de cero. El país se destruyó y estamos en la realidad partiendo de un país que no tiene casi nada. Pues bueno, tiene potencialmente muchas cosas y tiene perspectiva y no es que no se pueda hacer nada, sino que el nivel del cual estamos partiendo es fundamentalmente de un país destrozado, ¿no? Y si vamos a tratar de describirlo, bueno, colapso de la actividad económica, ya todo el mundo lo sabe, una emergencia humanitaria compleja que no termina de resolverse, todo lo contrario, las remuneraciones más bajas de América Latina, salvo quizás Nicaragua y Haití, las instituciones destruidas que transmiten o conforman un ambiente de inseguridad, de desconfianza, servicios públicos destruidos también en el suelo, que repercuten en una pésima calidad de vida de la población, que tienen que esperar días, horas para el servicio eléctrico, de agua, y que se refleja también en el muy elevados costos de transacción para cualquiera que emprenda un negocio.
una deuda externa gigantesca, imposible de pagar, que se traduce además en el aislamiento financiero de Venezuela a nivel internacional, la fuga masiva de talento, que todos somos parte de eso, pero que implica no solamente la pérdida de 8 o 9 millones de personas desde el punto de vista numérico, sino por supuesto todo el talento que está afuera, que plantea el reto de cómo aprovecharlo y cómo reintegrarlo en un proceso de reconstrucción del país. Y bueno, todo eso bajo el marco institucional de un protectorado, cuya evolución es incierta. No sabemos exactamente qué es lo que pretende ese eh, protectorado. Hasta ahora ha planteado sus tres fases, pero estamos todavía muy a la espera de que se empiece a concretar eso en términos positivos, y basado en un interinato ilegítimo que es la que representa Delcy Rodríguez, que no tiene participación de los venezolanos en su conducción ni tampoco respaldo. Bueno, yo puse algunos datos sobre el COVID, no lo voy a detallar porque ustedes han debido tener acceso al INCOVI. Simplemente el INCOVI 2025 recoge lo que es la pésima cobertura de los servicios a los hogares, agua, electricidad, incluso en las cajas CRAP, la caída en la cobertura educativa. El 2025, en la población entre 3 y 24 años, la cobertura es 4% de esa población, cuando en el 2016, en la misma época de Maduro, ya era bastante superior, 76%. Y vale la pena resaltar que de los que asisten a clase, 44% tienen una asistencia irregular, eh, causada por ausencia de profesores, falta de agua, falta de servicio eléctrico, ausencia de comida en la casa o en la escuela, fallas de transporte. Y bueno, como ustedes saben, el COVID trae datos sobre el mercado laboral, sobre el seguro médico. eh, el 75% de la población es pobre, la mitad de ese 75% vive en pobreza extrema. Y cuando lo medimos en términos de pobreza multidimensional, vemos que más de la mitad de la población, 55%, sufre de pobreza multidimensional. Es decir, que no tienen las herramientas para superar su situación de pobreza. Y la desigualdad es muy severa. El decil más rico, de acuerdo con el COVID del año 2025, percibe en promedio más de 26 veces el decil más pobre. Ahora aquí el tuerto es rey en el país de los ciegos, porque en América Latina hay todavía países que son más desiguales que Venezuela. Pero si lo comparamos con Europa, con países eh, por lo menos que tienen toda una tradición de desarrollo, obviamente Venezuela presenta una situación totalmente insostenible y mucho peor de paso de lo que había cuando la democracia. Bueno, yo pude construir ciertas tendencias con las cifras que publicó recientemente el Banco Central. El Banco Central tenía años, desde el año 2018, que no publicaba cifras sobre economía real, y hace como 2 meses publicó los cambios en el comportamiento real de la economía por sectores. Con eso, empalmándolo con series estadísticas que yo tenía, que tengo mi base de datos, logré entonces construir aquí en el gráfico a mano derecha lo que es el comportamiento del Producto Interno Bruto petrolero y no petrolero. El petrolero es en rojo, perdón, en negro. Aquí, fíjense que aquí no estamos hablando del efecto precio. Esto es a precio constante, por lo tanto, pareciera que casi no hay variación. Cuando veamos, creo que lo vamos a ver en otro gráfico, vamos a ver que ampliado sí hay mucha oscilación. El Producto Interno Bruto consolidado está en azul y el rojo son los sectores no petroleros, ¿no? Vemos una caída brutal desde el año 2014 hasta el año 2021, que es plena pandemia, pues, pero además es una pandemia montada sobre la destrucción del aparato productivo, la destrucción de PDVSA, el deterioro de los servicios, la hiperinflación que vamos a ver más adelante. Y eso se traduce en la destrucción de casi todos los sectores de la economía, ¿no?
El gráfico a mano derecha está representado entre 1998 y 2025, la variación porcentual por sectores. Y vemos que salvo el sector de comunicaciones, telecomunicaciones fundamentalmente, todos caen, electricidad y agua suben un poquito, pero quiero hacer referencia a un efecto óptico que, como ustedes por supuesto saben, cuando disminuye una variable, no puede disminuir más del 100% porque desaparece el 100%, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la graficación, pareciera que la caída no fuese tanta, y sucede que es altísima, ¿no? Cercana en algunos casos casi al 100%, así 80% aquí tenemos en la construcción, por ejemplo. Bueno, si vamos a precisar más dónde ocurrió la destrucción, ocurrió claramente o fundamentalmente con Maduro, que simplemente cosecha un proyecto o una forma, un modelo económico, si queremos llamarlo de esa manera, que ya traía toda la serie de insuficiencias y de distorsiones que se van a traducir en la caída abrupta de la actividad económica una vez que retroceden los altísimos precios del petróleo en el año 2014. A mano derecha, perdón, a mano izquierda, disculpa, a mano izquierda vemos la hiperinflación que se ocurre a partir del año 2017. El gráfico contempla en los años 2013-2026 y está graficando la inflación mensual. Esto no es la inflación anual, esta es la inflación mensual que llega a su tope a finales del año 2018 con inflaciones mensuales cercanas al 200%, ¿no? Y cuando vemos el comportamiento por sectores, digamos, durante los gobiernos de Nicolás Maduro, vemos entonces la destrucción que está en el gráfico de mano derecha, que incluye incluso la caída en el sector telecomunicaciones, ¿no? Fundamentalmente, fíjense la caída en las instituciones financieras, brutal, en la construcción, el transporte y almacenamiento, y de luego la manufactura, es realmente una destrucción bestial. Bueno, cuando nos planteamos entonces cómo reconstruir el país, cómo recuperar la economía, qué podemos hacer, tenemos que tener presentes las experiencias históricas de Venezuela con respecto a el comportamiento o el aprovechamiento de su riqueza fundamental, que es el petróleo, ¿no? Que ha dado lugar a dos variantes de rentismo. Tenemos que superar ese rentismo o dejar atrás, no podemos reproducir las mismas cosas que ocurrieron en el pasado. Y ese es el reto que yo creo que nos enfrenta a nosotros como profesionales, tanto afuera como dentro del país, cómo concertar esa estrategia que no caiga en las deficiencias del rentismo. Aquí hago una muy breve descripción de dos vertientes de rentismo. Uno, la siembra del petróleo, que operó cuando la democracia, incluso desde antes de finales del gobierno de López Contreras, Medina, el primer gobierno revolucionario de los Adecos, Pérez Jiménez, y desde luego los 40 años de democracia, que operó a través de los mecanismos de mercado, operó utilizando incentivos fiscales, financieros, protección al mercado doméstico, una política de compra venezolana por parte del Estado, inversiones desde luego en infraestructura, en servicios, la formación de recursos humanos, y también hacía o apelaba a los controles de precios, incluso de tipo de cambio cuando la crisis en los años 80, cuando era necesario. Pues, pero la idea era que operase fundamentalmente a través de los mecanismos de mercado y se tradujo con el ingreso de la renta petrolera en un tipo de cambio sobrevaluado y a su vez un salario real con un poder adquisitivo, si se quiere, ampliado o sobrevaluado, en el sentido de que no reflejaba la verdadera productividad de la economía existente, ¿no? Todo ello en el marco de un Estado de Derecho. Ocurría, operaba un Estado de Derecho, había todas las libertades democráticas que ustedes recordarán, y la rivalidad entre ADE y COPEI en cierta forma operaba como una especie de garantía de que
garantía no, pero vigilaba que el otro que estuviese en el poder no abusara demasiado de su situación, su dominio del aparato del Ejecutivo. El socialismo petrolero fue otra cosa. El socialismo petrolero es, por supuesto, el régimen al que nos referimos cuando hablamos de Chávez y consistió en el reparto personal de la renta petrolera por parte del presidente Chávez. El reparto a través de las misiones que él creó, que muchas veces eran paralelas a la prestación de servicios existentes, en el caso el barrio adentro y los hospitales, por ejemplo. Muchas veces era discriminatorio, digamos, se dirigía por fines, proseguía fines partidistas. La lealtad tendió a reemplazar los méritos en la conducción del Estado y en el empleo, pues, en sectores que prestaban servicios, dando lugar a complicidades de todo tipo. No había transparencia en la operación del Estado, en el desempeño del Estado, más bien opaco, sin rendir cuentas, que daba desde luego lugar a las corruptelas, permitió el desarrollo de mucha corrupción y prevaleció durante buena parte los controles de precios de tipo de cambio. Se incrementó la presión tributaria ante la voracidad fiscal del gobierno de Chávez y luego de Maduro. Y esto se combinaba también con un control financiero, el control del ingreso petrolero y el poder financiero del Estado permitía también convertir esto en elementos de control político, de prosecución de objetivos políticos. Y sabemos también la existencia, o la existencia no, la práctica de la expropiación, la confiscación del sector privado que terminó también de destruir buena parte del aparato productivo y como la desatención de la infraestructura y de los servicios públicos. Esto, como sabemos, ocurrió en el marco del desmantelamiento del Estado de Derecho. Bueno, eh, una manera de ver o comparar estas dos vertientes del rentismo, y creo que es útil porque nos alerta con respecto al futuro, está representado aquí. En el gráfico de la mano izquierda, todavía hasta el año 2019 se conseguían cifras sobre demanda agregada por parte del Banco Central. Me permitió construir este gráfico en el cual la productividad está representada en esta línea negra. Estamos hablando del periodo entre 1950 el año 2019. La productividad llega a su punto máximo en el año 1978 y de ahí cae hasta, esta es la crisis del 2003, cuando la huelga, digamos, petrolera y se recupera algo, pero se desploma definitivamente en los años de Maduro. Y por supuesto, el salario real, que está en azul, no puede sino reflejar el comportamiento de la productividad, con pequeñas márgenes de libertad, si se quiere, pero el salario en última instancia siempre obedece a la productividad y no puede desviarse mucho de eso. Sin embargo, el consumo privado por cápita, esto es obviamente en términos reales, tiene un comportamiento distinto. Tengo que aclarar que aquí no es que el consumo privado sea mayor que la productividad que el salario, sino que la estamos midiendo con la escala a mano derecha. Realmente el consumo privado por habitante es menor que la productividad y también menor que el salario. Pero vemos que el comportamiento no corresponde con el de la productividad. Aumenta significativamente en los años de Chávez, totalmente divorciado de lo que es la productividad. Esto es el reparto petrolero. Este es si se quiere, el extremo del rentismo que simplemente ya dejó de sembrar el petróleo, dejó de promover el desarrollo productivo y simplemente se reparte. Y ese fue el socialismo que pregonó Chávez, ¿no? Repartir la renta petrolera. Otra manera de verlo es comparar los años de bonanza de la democracia en torno al gobierno de Carlos Andrés Pérez, bueno, realmente un poquito antes, que entre 1969 y el año 78, empieza con finales, metir 10 años simplemente para poderlo comparar con 10 años también del chavismo. Eso está en azul. Los 10 años del chavismo son del 2005-2014.
Bueno, son años de bonanza, ¿no? De muy altos precios del petróleo y de mucho ingreso de recursos al país que se aprovecharon, obviamente, para cumplir con los objetivos de política del gobierno que estuviese en el poder en ese momento, pero con un comportamiento muy distinto. En ambos casos vemos que las barras al final, la tercera grupo de barras, que se refiere al consumo privado por habitante, crece significativamente. En el de azul, repito, es el de periodo democrático, el rojo es cuando Chávez, pero en ambos casos la productividad crece mucho menos, es decir, el consumo tiene que ver con el usufructo, la renta petrolera y no tanto con la productividad. En el caso del gobierno de Carlos Andrés Pérez, se reflejó un incremento significativo de los salarios, que fueron, repito, sobrevaluados por encima de lo que permitía el desarrollo productivo. Pero en el caso de Chávez, que es repito, el color rojo, la productividad apenas crece en esos 10 años y los salarios incluso decaen. Y sin embargo, el consumo privado por habitante crece significativamente. Entonces, son dos vertientes del rentismo que debemos obviamente tratar de evitar, ¿no? Bueno, volviendo entonces al periodo actual, con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, yo pude hacer estos gráficos de productividad hasta el año 2021. Tengo que decir de paso que estas estadísticas no necesariamente son muy buenas. Yo no puedo meter las manos en el fuego por las estadísticas, ni las que se sacó recientemente el Banco Central ni tampoco estas mismas del Instituto Nacional de Estadística, pero son los que son. Entonces son las que he podido utilizar. Cuando vemos el Producto Interno Bruto petrolero por persona ocupada, es decir, la productividad laboral del sector petrolero en azul, estamos hablando del periodo 2001-2021, vemos una caída significativa de la productividad del sector petrolero. Dos razones son fundamentales aquí. Uno, la enorme inflación del empleo en el sector petrolero. Ustedes recordarán que el PDVSA tenía algo así como menos de 40.000 empleados en el año 98-99 y se infla 140, 150.000 empleados, ¿no? Entonces, por supuesto, en la medida en que el producto no crece en la misma proporción, sino más bien se estanca y luego decrece, la productividad laboral, la productividad por persona cae significativamente. Y eso se ve claramente en esta línea azul. La manufactura, mayormente en el sector privado, sí tiene un comportamiento distinto y hasta mejora la productividad durante ese periodo hasta el año 2012, 2013, que fue el último año de bonanza económica con el boom de Chávez. Y bueno, la productividad del sector, de la economía en general está en la línea negra aquí abajo, que casi no se ve. En todo caso, yo lo amplié en el gráfico de la mano derecha por sectores, y vemos de todas maneras que si bien tiene un comportamiento que oscila hasta el año 2014 más o menos, después hay un desplome de todos los sectores involucrados, representados, electricidad y agua, finanzas, transporte y almacenamiento, en fin. Esto es muy grave porque cuando se deteriora en ese nivel la productividad, todos los sectores además, obviamente perdemos competitividad, es decir, no hay forma de ganarse los reales en el mundo con una productividad tan baja. No hay forma entonces de financiar las importaciones, los servicios que necesitamos y de mejorar los niveles de vida de la población. Y la única manera de poder competir es con salarios cada vez más bajos, ¿verdad? El salario es la variable de ajuste que baja entonces para mantener la competitividad de las empresas que sobreviven. Bueno, entonces tenemos que crecer. Obviamente hay que crecer. Pero hay un primer escollo que es el de la deuda externa, ¿no? Venezuela no puede pagar esa deuda externa. Además, esa deuda externa no paga, y en la cual ya Venezuela incurrió en default, en incapacidad de pago en el año 2017, implica que tampoco puede acceder al financiamiento internacional. No podemos pedir recursos internacionales, no podemos digamos, resolver nuestros problemas con el apoyo de la capacidad financiera internacional. Simplemente el país no puede funcionar así, pero tampoco puede pagar la deuda.
La deuda tiene que ver, desde luego, con bonos, con la deuda financiera, tanto la República como de PDVSA, con los litigios de las empresas que fueron confiscadas, el sector petrolero, la minería, laudos arbitrales, la deuda bilateral, Rusia, China, el Club de París. Y en la medida que no se ha pagado, que estamos en default, esta deuda crece porque todos los intereses que no se pagan en su momento se van capitalizando, entonces va creciendo la deuda, lo cual nos permite decir que como mínimo está en 160.000 millones. Hay cálculos que la sitúan en 190.000 millones. Pero en todo caso es un problema que no, lejos de resolverse, va empeorando. De acuerdo con las cifras que manejamos reciente, ahí en este gráfico del Producto Interno Bruto que suministró el Banco Central, esta deuda duplica el tamaño del Producto Interno Bruto y es 6 veces mayor a la capacidad de exportaciones. Es decir, la capacidad de exportaciones es registrada en el 2025. Y cuando hablamos de 6 veces mayor, estamos diciendo que incluso subiendo la producción petrolera, las exportaciones, es absurdo, no hay manera de pagar esa deuda. Entonces, desde luego, ahí viene la necesidad de reestructurar, pero la reestructuración de la deuda solo tiene sentido si esa reestructuración a su vez permite que el país crezca, porque reestructurar para desangrar el país, destruir todavía más los niveles de vida de la población, para eso mejor no pagamos. Simplemente, y bueno, se acabó el país prácticamente. Entonces, ¿en qué consiste la reestructuración? Bueno, en la quita, es decir, la rebaja en el monto de la deuda, lo que ya llama en inglés el haircut. Generalmente implica refinanciamiento, es decir, la discusión de años muertos iniciales que permiten entonces al país reorganizarse digamos, estar en capacidad de pagar lo que tiene que pagar. También los intereses entran en juego aquí. Y en el caso nuestro necesariamente implica dinero fresco. Dinero fresco que permita entonces reconstruir el país, reforma el Estado, rescatar los servicios, atender la emergencia humanitaria compleja. Y yo simplemente a manera de ilustrativa construí dos escenarios con el gráfico a mano derecha. Uno, suponiendo, estos son escenarios optimistas. Uno, el de azul, estamos partiendo del año 2025, que supone un crecimiento interanual del 5%. Esto es muy, muy positivo. Muy pocos países pueden alcanzar este crecimiento. Estamos siendo muy, si se quiere, ilusos de que esto se puede sostener de manera continua durante tanto tiempo. Bueno, con ese escenario, el crecimiento interanual del 5%, alcanzamos la producción del año 2013, la producción que registra el Banco Central, en el año 2047, es decir, dentro de 21 años, estamos alcanzando 22 años la producción con ese escenario de crecimiento significativo. Eh, pero sin embargo, incluido un segundo escenario todavía más optimista, porque contempla saltos. ¿En qué consisten estos saltos? En la capacidad de movilizar definitivamente los factores, los recursos ociosos en Venezuela a través de una serie de iniciativas que vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando de que el país, y creo que es una realidad, sí está en capacidad de, una vez resueltos sus problemas institucionales, una vez logrado los cambios fundamentales y contado con los recursos del Fondo Monetario y la capacidad del talento que está afuera y adentro del país, nosotros podríamos empezar a crecer el primer año en un 15%, el segundo año digamos un 12%, el tercero un 10%, el cuarto un 8%, al finalmente entonces a aterrizar en esa trayectoria de crecimiento del 5% interanual. Y esto nos permite ahorrar para llegar al nivel de vida, perdón, el nivel de la actividad económica del 2013 en 7 años antes, ¿no? Y claro, una de las medidas que se desaten esas fuerzas productivas, esa capacidad de aprovechar los recursos ociosos y la capacidad de concertar esfuerzos con todos los talentos y las capacidades que existen en el país y con financiamiento internacional, uno podría pensar incluso que quizás antes se pudiera concluir. Pero también esto da medida perdón, del tamaño de la destrucción y del desafío que tenemos enfrente. Bueno,
Vamos a ver muy rápidamente estos dos escenarios, repito, positivos de crecimiento. Uno, continuar como vamos, como existe ahorita, trabaja bajo el protectorado, con el interinato. Yo no sé cuánto tiempo dura esto, pero digamos, si esto se proyectara hacia el futuro, obviamente contaría con el ingreso petrolero como motor de crecimiento. Ahora, este motor de crecimiento requiere enormes inversiones. Ustedes han escuchado las cifras que todo el mundo ha escuchado. Para arribar a más de 3 millones de barriles diarios, necesitamos unos 100 o más, 100.000 millones o más de dólares, y eso madura en 8 o 10 años. El marco legal tiene que ser favorable. Es la ley que se aprobó hace 2 meses. Todavía da margen de discreción para ¿cómo se llama? Para los impuestos y para la operatividad de las empresas. No termina de dar todas las garantías. Se requiere la autorización completar el levantamiento de las acciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. El protectorado funciona, como ustedes saben también, a través de la auditoría de los gastos que hacen en el país por parte de la Tesorería de los Estados Unidos. La estabilidad de este proceso está condicionado a la tutela de Estados Unidos, la presencia y las amenazas o directrices, en todo caso, que se le imparten al interinato. Y en general se refleja en un aprovechamiento muy lento de esos recursos ociosos. Recuerda que estamos hablando de un país, Venezuela, cuya economía decayó en las 3/4 partes. Es decir, está ahorita quizás operando al 30% de lo que era su capacidad en el año 2013. Ahí hay enorme cantidad de recursos, algunos destruidos, desaparecidos por siempre, pero son recursos a los cuales descansan las posibilidades de recuperación rápida. Y en este primer escenario del protectorado, difícilmente, sin legitimidad, sin los recursos, sin capacidad de dirigir nuestros propios destinos, podemos pensar que se van a movilizar esos recursos. Amenaza, bueno, obviamente falta de transparencia, no hay rendición de cuentas, la posibilidad de corruptela. Vamos, al depender exclusivamente del petróleo, a regresar a la preponderancia del sector primario, lo que algunos llaman la reprimarización, dependiendo entonces del petróleo fundamentalmente, lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad externa, dependiendo entonces de la volatilidad de los precios de un solo producto además. La captación de rentas en el mercado internacional siempre se ha traducido en una inflación crónica. Sobre esto quizás podemos hablar un poquito al final. Y esto se relaciona con la conflictividad social, la posibilidad incluso que haya un desbordamiento, que haya crisis de todo tipo. Y desde luego la estabilidad, la amenaza fundamental, o una de las amenazas más preocupantes, es que de proseguir con esto se estabilice la autocracia. Se estabilice la autocracia en torno a las instituciones extractivas vinculadas a el aprovechamiento del petróleo. Y eso redunda en lo que llamó Werner Corrales en un foro reciente, rentismo populista clientelar. Bueno, el otro escenario es que recuperemos la soberanía. Recuperación de soberanía significa obviamente elecciones, elecciones creíbles, confiables, que permiten entonces cambiar las instituciones, permiten control de la Asamblea Nacional y permiten entonces renovar todos los demás poderes con esa mayoría que representa la voluntad del pueblo, ¿no? A mí me gusta la frase de Aquiles Nazoa en su credo de desatar los poderes creadores del pueblo. Pues yo creo que eso se trata. Cómo desatar esa capacidad de responder ante los desafíos, esas ansias de superación, esas iniciativas que ya se ven en el sentido de la gente buscando la manera de sobrevivir. Digamos, hay emprendimiento mal conducido en el sentido que no goza del marco favorable, pero uno ve que ya el venezolano ya ha aprendido a emprender, a echar para adelante, a resolver las cosas, pero no tiene más remedio. Bueno, la idea obviamente es que esto ocurra en un escenario muy favorable, con instituciones legítimas, robustas, que den confianza y que
logran comprometer a los venezolanos en este proceso de rescate de la democracia y de consolidación de las posibilidades de futuro a través de un régimen o un ambiente de libertad donde prospere el emprendimiento, donde mejora la productividad, que se reconecte la diáspora con el país. No es que no esté conectado ahorita, sino que cuente con capacidad de cumplir con una serie de posibilidades. Uno sabe que muchos de la diáspora no irán a regresar, otros sí, pero en fin de cuentas es un talento, es parte de una Venezuela extra territorial o de un nuevo territorio venezolano que sin embargo tiene compromiso con el país y tiene talento y tiene capacidad y tiene experiencia, tiene relaciones, sirve entonces como quizás ahora más que nunca para rescatar las posibilidades de desarrollo del país. Y obviamente esa recuperación de la soberanía tiene que hacer uso de ese enorme talento, de esas experiencias, de esa conectividad con el mundo que representa la diáspora. Estamos hablando entonces de construir un capital social con una visión compartida que permita entonces aprovechar, digamos, completamente todos esos factores ociosos. Y aquí está la idea del salto. Si uno logra en esa enorme cantidad de recursos no empleados, logra empezar a hacerle, digamos, a movilizarlos, a instrumentarlos, a aprovecharlos en función de las capacidades y las necesidades del país, uno puede perfectamente prever este camino, este crecimiento con un salto inicial importante. Y eso es lo que yo creo que es el reto. Esto no se logra si no se cambian las instituciones, si no hay el cambio en la transición democrática. Y yo creo que ese es la gran desventaja bueno, obviamente hay muchos más, pero ese es el gran contraste con que se mantenga la situación actual, que no avancemos rápidamente al cambio, al rescate de la soberanía, porque estamos posponiendo la capacidad de movilizar estos factores y de desatar estos poderes creadores del pueblo, como decía Aquila Nazoa, que se traducen en una capacidad de mejorar la situación material de la gente que vive muy mal, que padece muchas necesidades, en un plazo bastante más corto, pues, que si operáramos en el mejor de los escenarios del protectorado. Porque repito, ese crecimiento interanual del 5% también es una fábula. Muy probablemente ni siquiera eso se dé, ¿no? Aquí, ¿cuáles serían las amenazas? Bueno, se me ocurrió, pudiera haber una disonancia con la estrategia de Estados Unidos, no sé si eso crearía o no conflicto. Eh, Podría haber, si se maneja mal el proceso político, una situación de inestabilidad. Y en última instancia, si no resolvemos el problema del rentismo, también podríamos caer en el rentismo populista clientelar. Bueno, esto es simplemente la graficación que hizo Transparencia Venezuela de la deuda. No voy a entrar en detalle, pero si queremos entonces crecer y sabemos que tenemos que reestructurar la deuda, no basta con los anuncios que hizo recientemente Delcy Rodríguez de efectivamente ir a reestructurar la deuda, ya hay relaciones con el Fondo Monetario, en fin, todo parece ir en camino a que las cosas se resuelvan. Bueno, sucede que obviamente no es así. Restablecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, relaciones efectivas, significa activar el artículo cuarto de los estatutos que somete al país al examen de los técnicos del Fondo Monetario, examen anual de las políticas macroeconómicas del país para evaluar su consistencia con los objetivos y las prácticas que aprueba el fondo. Desde luego, la reestructuración de la deuda significa también contar con la liberación de las sanciones de la OFAC para poder negociar los bonos y los compromisos, los papeles que tiene pendiente Venezuela con sus acreedores. Eh, la reestructuración de la deuda implica una asistencia técnica profunda por parte del Fondo Monetario y del Banco Mundial para reparar y compatibilizar las cuentas nacionales, los datos, las cifras sobre la economía del país que están destruidas. Pues, y repito, por eso dije anteriormente que yo no puedo meter las manos en el fuego
por las cifras, las cuentas que publicó el Banco Central recientemente. Eso hay que constatarlo, hay que conciliarlo, hay que ver la consistencia de eso, porque si no, no hay credibilidad ni tampoco confianza. Y desde luego, con respecto a las deudas mismas, hay que ordenarlas, hay que verificar la legalidad. Hay muchas deudas muy mal construidas, no, incurridas, comprometidas y de dudosa legalidad. Hay que conciliar las deudas entre sí uno a uno. Y esto toma meses, meses. Acabo de leer un artículo de alguien que decía como mínimo 6 meses para resolver, ordenar todo esto. Hay que hacer el análisis de sostenibilidad de deuda, es decir, hasta qué punto el país está en capacidad de pagar y en qué condiciones y qué vamos a negociar para lograr sostener este proceso de pago de deuda reestructurada, ¿no? Y desde luego, nada de esto funciona si no se restablecen las instituciones del Estado de Derecho, porque sobre eso se basa la confianza, las garantías y la solvencia del Estado para negociar y para que la otra parte, el Club de París, los bonistas, los que tienen deuda de diversos tipos, acepten la negociación y respeten digamos, el acuerdo que está ofreciendo o se está concertando entre el Estado y ellos, ¿no? Una cosa que ayuda son los acuerdos bilaterales y multilaterales de protección de inversiones, el Banco Mundial, por ejemplo, de solución de disputas. Y desde luego, esto presupone un equipo negociador altamente calificado, reconocido, respetado, con asesoría internacional, con conexiones, en fin, cosa que no lo vemos en este gobierno. Y mucho menos el problema de legitimidad. Nadie va a negociar un proceso de reestructuración de sus acreencias con un deudor si con el cual está negociando no tiene legitimidad. Y esa es obviamente una falla pues, de pretender que el equipo de Delcy Rodríguez pueda salir de eso, ¿no? Bueno, la recuperación económica, entonces, algunas condiciones. Bueno, creo que hemos argumentado que no basta incrementar la producción petrolera. Ya dijimos las cifras que ustedes conocen. Incrementar la producción petrolera para llegar a las cifras del año de 3 millones de barriles diarios tomaría 8 o 10 años y enormes inversiones que requieren liberar todavía más el sector, estabilizar o aclarar más consolidar mejor el marco legal que elimine la discrecionalidad y desde luego menores impuestos. Se ingresarían además menores recursos al Estado para esto, ¿no? Entonces, uno siempre en el pasado pensaba, bueno, suben los precios del petróleo y Venezuela resuelve sus problemas. Bueno, ahora no va a ser así. Primero por el enorme costo que significa, el tiempo que requiere, pero además porque los impuestos que va, el Estado en los años 80 tenía un take del negocio petrolero más del 80% del ingreso bruto, porque operaba no solamente los impuestos, sino ¿cómo se llama? El precio mínimo de exportación que se instrumentó a finales de los años 60. Bueno, además de que requiere todos estos requisitos, aumentar la producción petrolera, se ha destruido el sector conexo. El sector conexo de la industria metalmecánica, de la industria química, de la construcción, de la ingeniería, de los servicios especializados. Eso se destruyó. Ese era el gran elemento multiplicador que transmitía el esfuerzo petrolero al resto de la economía y permitía entonces apoyar el proceso de crecimiento y de mejora en la economía. Bueno, eso prácticamente está en el suelo, no existe ahorita, lo cual significaría que pretender que solamente el petróleo nos resuelve el problema es aumentar la dependencia de ese sector en particular, porque, repito, no tiene ese efecto multiplicador y aumentar nuestra vulnerabilidad externa. Esto como todos sabemos, se traduce, este es el modelo que está siguiendo ahorita el protectorado de Estados Unidos, que tiene el problema de la reprimarización de la economía y que reintroduce la enfermedad holandesa. Con la última lámina espero tener posibilidad de hablar un poquito de esto muy rapidito. Eh, eh, Plantea el problema de rentas petroleras que ingresan al país provenientes de la venta del petróleo del crudo a nivel internacional
que generan una serie de distorsiones macroeconómicas y que son necesarias esterilizar, para lo cual muchos proponemos la constitución de un fondo soberano en divisa. Desde luego, la recuperación tiene que resolver la emergencia humanitaria compleja por razones humanitarias, obviamente, pero además porque sin ello no hay viabilidad social y política del proceso de recuperación. Y esto tiene que basarse en una reforma profunda del Estado. Un Estado que concentre sus esfuerzos en la producción de bienes públicos y en la igualdad de oportunidades y aproveche su inserción internacional de manera tal de motivar, de catalizar la recuperación de una serie de actores, de sectores que tienen capacidad competitiva en el tiempo. Profesor Bueno, García aquí Larralde, termino se nos la acaba el lámina. tiempo. Estoy pasado tiempo ya. Sí, y Ah, queremos algo caramba. de tiempo para preguntas y respuestas, sí. Sí, bueno, muy rapidito. El rentismo. Ya hemos hablado de que hay que superar el rentismo. Bueno, sobrevalúa el tipo de cambio, dificulta la competitividad, pero además es la base de ese manejo discrecional de los recursos por parte del Estado que se ha traducido en el pasado en populismo, clientelismo y corrupción. Y como acabamos de decir, hay que esterilizar las rentas del Fondo Soberano, que a su vez sirva como acumulación de las prestaciones sociales que permite entonces resolver ese terrible problema de las remuneraciones sobre la base de los bonos. Podríamos volver a salarizar, si es que la palabra existe, esas remuneraciones, porque habría entonces, con la capitalización de ese fondo soberano, los fondos para las prestaciones sociales. El gran desafío que nos enfrenta entonces es cómo combinar nuestra ventaja existente en el petróleo, los recursos minerales, que no podemos pretender que no existan, hay que aprovecharlos, pero para promover el emprendimiento, la innovación, añadir valor, estamos hablando entonces de integrarnos a la sociedad del conocimiento, implica inversiones, actividad académica, integración internacional, en la capacitación, fortalecer el sistema educativo, políticas industriales bien conducidas, de naturaleza horizontal, para no estar escogiendo ganadores, eh, montados sobre el capital de riesgo, plataformas de las tecnologías de, innovación, información y comunicación, la inteligencia artificial, sistema de ciencia, tecnología e innovación consistente, cada vez más retroalimentado y poderoso. Y desde luego basado en la mejora de la infraestructura de los servicios y una reforma al Estado que se redunde en transparencia e empoderamiento ciudadano. Bueno, esto no lo voy a discutir, esto es lo que todo el mundo está al tanto. Esto no ocurre si no hay cambio político, ¿no? Y el cambio político se refleja en esto que está acá. No me metí con la estrategia para combatir la inflación, que debería ser no contractiva, pero quizás en la discusión pudiéramos hablar de eso. Bueno, gracias a ustedes. Y ahí termino. Y sí, Oh, sí puede cerrar sí, su déjame presentación. ver si logro. Ok, ya va. Eh, es que no sé dónde está es que se me puso chiqui. Aquí está, ya, ok, ya, ok. Entonces, compartir, Ya yo lo tengo que logré. cerrarlo. No, Ya, no. ya yo lo logré. Ah, ya te lo lograste. Ok, sí, Sí. perfecto. Y Ya iba a la volverlo a montar. Levantate la mano. profesor, un momentico. Profesor Humberto García Larralde, realmente muy interesante la exposición y por eso nos tomamos la libertad de algo más de tiempo y necesitamos tiempo para preguntas y respuestas. Hay tres manos levantadas. Antes de darle la palabra y si tiene posibilidad de anotar, preferiblemente por lo menos hacer tres preguntas y las responde las tres para en ¿Cómo aras no? del tiempo. Y antes de entrar en las preguntas y respuestas, es importante para Ben América recordar la desaparición de nuestro Siéntate. presidente de la Junta Directiva, Vladimiro Mujica. Claro. Vladimiro Mujica fue un gran empujador y protector de nuestras comités sectoriales. Por eso, pues, este recuerdo y honor a Vladimiro Mujica. Sí, va también mi conocimiento, reconocimiento de Vladimiro, excelente persona, fue amigo mío también y lo recuerdo con un gran cariño, pues. Gracias.
Bueno, dicho eso, tenemos ya 5 manos levantadas. Vamos a oír tres. Eduardo Betancourt, Jerónimo Edgar Amado y George Cancoff. Adelante, Eduardo. Ok, profesor, primero que nada, pues felicitaciones. Yo sé lo incómodo que es no poder hablar todo el tiempo que se quiere y tener que resumir. Por eso le voy a extender una invitación a un webinar. Nosotros en el sector de energía tenemos un webinar todos los viernes que tiene como característica que no le ponemos límite. Entonces usted puede hablar como una hora, hora y cuarto si quiere, y después puede aguantar preguntas. A veces los webinars nuestros se extienden a 3 y 4 horas. Entonces está cordialmente invitado. Eh, pero la pregunta básica que yo le quería hacer es, mire, hay 4 pilares por lo menos que nosotros tenemos que coordinar para una recuperación de Venezuela, que es el energético, el económico, el sector educación y el sector salud. En la parte del sector económico, la pregunta que le tengo es, ¿qué están haciendo Edgar, abre tu micrófono cuando vayas a hablar. en el Adelante, sector Eduardo. económico? ¿Qué están haciendo ustedes para coordinarse, para, para apoyar al próximo gobierno democrático en un plan de recuperación económica que por lo menos tenga un consenso de los principales economistas del país? Gracias, Eduardo. Edgar Amado, adelante. Muchísimas gracias. Muy buena la exposición. Mi pregunta es, en la situación actual entre Estados Unidos y Venezuela, ¿usted cree que el sector petrolero, cree usted que el desarrollo entre Venezuela puede ocasionar una dependencia entre la parte petrolera o nosotros eh, eh, podemos trabajar independientemente o necesitamos trabajar de la mano con Estados Unidos? Muchísimas gracias y Gra- éxitos. gracias, Edgar. George Cancoff, adelante. Muy buenos días a todos. Perdonen lo de la máscara, pero tuve una intervención quirúrgica. No es que estoy de asaltante para sacar a Delcy, pero Humberto, me parece excelente tu presentación, muy clara, muy bien definida. Yo simplemente por la curiosidad, recientemente en una intervención, uno de los exministros de la economía, no voy a mencionar nombre porque estoy seguro quiénes que lo conocen bien, había dicho que qué haría él si lo hubieran nombrado como ministro de la Economía en Venezuela luego del cambio. Y él dijo, bueno, yo pediría un préstamo de 80.000 millones de dólares y no lo pagaría, cosa que se hizo en una oportunidad. Quería oír su opinión con respecto a ese comentario. Gracias, George. Profesor García Larralde. Micrófono, micrófono. No, ok, Allá, ya. ok. Sí, bueno, mira, en primer lugar, yo quiero insistir que lo que yo les presenté ahorita son reflexiones sin mayor consistencia en cifras, en cosas concretas, porque hasta hace poquito, repito, no había simplemente acceso a la data, pues, a la información. Y desde luego uno coincide con muchos otros economistas que están trabajando y que están discutiendo y que tienen preocupación por la situación del país. Y creo que sí se ha logrado conformar una especie de consenso. Ahora, todos sabemos que existe ¿cómo se llama? La Venezuela, el plan de María Corina, Plan ¿cómo Venezuela, se Tierra llama? de Gracia. Tierra de Tierra de Gracia. Gracia, exacto. Donde ha operado o trabajado Rafael de la Cruz, con Gustavo García, varias personas altamente calificadas y que representa una propuesta bastante coherente, pues, ¿no? Yo creo que hay coincidencia en muchos de los aspectos, lo que yo he podido leer.
acabo de ver un libro que sacó Roberto Smith que se llama Venezuela. Ay, chico, estoy mal de la cabeza. Este, pero que es un libro de 400 páginas que es un proyecto, Venezuela, que el título está en inglés. Eh, y hay un elemento que quiero destacar, si me permite un momentico, voy a hacerlo rapidito, que es que entre esas coincidencias que tienen que ver desde luego con recuperación de la institucionalidad, con el emprendimiento, con el desarrollo de fuerzas productivas, con la reestructuración de la deuda, todo eso más o menos hay una claridad de propósito, pero hay un elemento que creo que es importante destacar, que es que el combate a la inflación no puede hacerse desde la óptica contractiva que viene instrumentando este gobierno desde hace 6 años acá, porque eso terminó de destruir la economía. Hay que pensar en ¿cómo se llama? En una política antiinflacionaria de tipo expansiva. ¿Qué significa esto? Significa crear las condiciones para que el país pueda reabsorber digamos, las variables monetarias. Si ustedes vieran las cifras ahorita de lo que es la liquidez monetaria, la base monetaria con relación al Producto Interno Bruto, está ínfimo, bajísimo. ¿Hasta cuándo vas a seguir imprimiendo eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir manteniendo altísimos niveles de encaje que impiden que la banca preste? ¿Hasta cuándo vas a seguir deprimiendo el gasto público en términos reales, deprimiendo los salarios, destruyendo los servicios? Entonces tú tienes que tener una respuesta expansiva. Y ahí, repito, el diseño para hacer eso, creando condiciones para reactivar la economía que le permiten reabsorber a través de los contratos, a través de transacciones, a través de inversiones, a través de financiamiento, de crédito. Tú puedes perfectamente recuperar los niveles de absorción económica y crecer sin generar inflación. Entonces, ese es un elemento fundamental del consenso que creo que compartimos todos los economistas. Eh, bueno, en independencia del sector petrolero, yo no creo que está planteado en el corto plazo independizarnos del sector petrolero. Todos sabemos que el petróleo tiene una vida, bueno, no, como decía Yamani hace mucho tiempo, la edad de piedra no terminó porque se acabaron las piedras. Nosotros vamos a tener petróleo para toda la eternidad probablemente, pero el problema está en que estamos acercándonos a lo que muchos llaman el peak demand, y que algunos se lo sitúan incluso en el año 30, pues a partir del cual ya se estanca el crecimiento de la demanda y eventualmente decae. Entonces, Venezuela no es el único país petrolero del mundo. Obviamente ahorita tenemos una ventaja comparativa fundamental que tiene que ver con el hecho de que con la guerra en Irán, Venezuela está en el hemisferio occidental y entonces ofrece una seguridad y una confianza por estar ahí accesible como país proveedor de petróleo, pero también está Guyana, que está creciendo rapidísimo. Brasil está exportando y produciendo y exportando más petróleo que Venezuela. Argentina está empezando a producir cada vez más petróleo. Y entonces tú dices, bueno, ¿por qué entonces pensamos nosotros que todo el mundo va a venir a Venezuela como si fuéramos a la última persicola del desierto? Obviamente hay muchos argumentos a favor, lo que llaman ya la infraestructura hecha, los brownfields. Podemos pensar, y eso lo mencionaba mucho Francisco Monaldi, en incrementos de la producción hasta 1.500.000 o más, sin mayores inversiones, pero más allá de ahí, incrementarlo más allá significa fuertes inversiones para los cuales hay que crear condiciones para ello. Ahora bien, en cuanto a qué significa eso, obviamente reformas institucionales pero también tiene que ir acompañado con la reconstrucción del sector conexo, con el retorno o la recuperación en lo posible de la diáspora de ese talento tan importante que está afuera vinculado al sector petrolero. Y yo diría que obviamente un actor fundamental en esto es Estados Unidos. Las empresas norteamericanas, se termina de liberar el sector petrolero de las restricciones, las sanciones impuestas o la autorización impuesta por los FARC. En fin, yo creo que ahí
hay mucho que los expertos pueden, yo no soy experto en el área, por supuesto, y muchos pudieran aportar, ¿no? Em, y finalmente la pregunta de Jorge sobre la... Yo reconocí el ministro que dijo eso, trabajó con nosotros cuando yo estaba también en el gobierno. Y yo creo que eso es propio de la personalidad del personaje, valga la redundancia, que dijo eso, es su forma de ser, porque tiene la solución para todo. Pero entiendo que lo que estaba tratando de justificar es que cuando tú tienes autoridad en el sentido de la consistencia de tu programa, cuando tú tienes la coherencia, tienes el apoyo, entonces tú puedes darte el lujo de negociar desde una posición de fuerza, pedir prestado y no necesariamente pagar porque ya tú has recobrado la solvencia en el mundo financiero internacional, la aceptación y no necesariamente te están juzgando por la cosa pequeña de si pagaste o no una deuda, ¿no? Yo no creo que las cosas pueden plantearse en esos términos. Yo creo que obviamente, y menos aún ahorita, Venezuela con su terrible y profunda descalificación a nivel internacional, con el deterioro tan profundo también que ha sufrido en todos los planos, nosotros tenemos que ser digamos, para recuperar credibilidad y recuperar confianza y tener acceso al financiamiento internacional y ser un actor que se aproveche de esos recursos, tenemos que actuar como un niño bueno en el comienzo y no darnos el lujo de estar cometiendo disparates, ¿no? Y que me perdone el ex ministro por esta Gracias, afirmación. gracias. No sé si he contestado las preguntas, disculpen. Sí, tenemos Si tres se más me... ya con manos levantadas y es momento Ah, ya prácticamente de cerrar. Entonces, preguntas cortas, por favor, respuesta bien corta dentro de lo posible y ya prácticamente unas palabras de cierre. Vamos a escuchar, son tres, Marisol Angarita, perdón, primero el comisario Vicente Vicente. Márquez, después Marisol Angarita y después Helio Alvarado. Comisario Vicente Márquez, adelante. Muy buenos días para todos. Gracias, Gonzalo. Doctor García Larralde, una pregunta muy breve. Instalado el nuevo gobierno y considerando los cálculos financieros y económicos que generarían en su inicio y los problemas estructurales que todos sabemos que existen en Venezuela, ¿cuáles serían, según usted, el área o las áreas de mayor prioridad que se deben asistir? Marisol Angarita. Ok. Em, Muchas gracias por su ponencia, excelente, me aclaró muchísimas cosas. Sin embargo, este, lo del 5% anual de crecimiento me asusta porque la deuda no se paga y siempre me recuerdo lo que a cada momento dice el presidente Trump, vamos a hacer el Estado 51 por todo lo que debemos. Gracias, Marisol. Helio Alvarado, adelante. Bueno, buenos días, doctor García. Un gusto conocerle y saludarle. Bueno, un recuerdo para nuestro querido presidente Vladimiro y un deseo por Increíble. la recuperación de la salud de Paciano. Mi pregunta es la Muchas gracias. siguiente. ¿Es Ujú. viable la utilización del sistema de concesiones para la recuperación de la planta física nacional y de los servicios turísticos del país como un motor de arranque en esta recuperación nacional? Esa es mi pregunta. Profesor Humberto García Larralde, adelante. bueno, mira, la primera pregunta era sobre las áreas prioritarias, ¿verdad? Yo no me atrevo, yo hablé de las políticas industriales en el pasado, se usaban en muchos países, la usó por supuesto Japón, en los países del sureste asiático, en fin, y digamos, recibieron la crítica de que
Eso es bueno para los países que están buscando desarrollarse, que están rezagados, pero escoger ganadores y concentrar los esfuerzos en una cantidad reducida de sectores tiende muchas veces a no ser eficiente. Entonces, lo que se está discutiendo mucho hoy en día es las políticas industriales de tipo horizontal, que no escogen ganadores. Entonces, ¿qué podemos? Yo no me atrevo a decir, bueno, ¿cuáles son los sectores más productivos en Venezuela ahorita? Obviamente el petróleo tenemos que reforzar porque es enorme, una enorme ventaja y provee recursos. Pero yo pensaría, bueno, hay que aprovechar el conocimiento en torno al petróleo para hacer una especie de transferencia de conocimiento a sectores afines que tuvieran que ver con la energía en primer lugar, quizás con sectores relacionados con la minería o con aspectos geológicos, en fin. Pero Venezuela tiene un enorme potencial turístico. Debemos también sacarle provecho a la agricultura. La manufactura depende, Manufactura. los que se han Ujú, quedado ahí en el país han demostrado una enorme resiliencia y una capacidad de ujú, adaptación. Y yo creo que sí, muchos de ellos tienen capacidad de expandirse, de crecer, avanzar. si se le ofrecen Ujú, las posibilidades. Entonces, yo no me atrevería a definir prioridades. Primero, bueno, no tengo los conocimientos ni no soy experto en el área, pero además porque yo creo que eso nos va a ir surgiendo. Yo creo que lo que hay que hacer es crear esas políticas industriales horizontales que proveen los apoyos ¿cómo se llama? Capital de riesgo, de por supuesto los servicios, de plataformas tecnológicas, de conexión al sistema digamos, de las universidades, de la investigación, y en fin, permitir que en el ámbito adecuado y con frente a las oportunidades que abre la integración, pudiéramos entonces pensar en que ahí van a irse definiendo y una vez ya creciendo, uno puede entonces terminar de darle el apoyo requerido desde el punto de vista de las políticas específicas. Eh, el Estado 51, yo no creo, yo creo que los que menos están interesados en el Estado 51 son los gringos, son los estadounidenses. Eso representaría un peso terrible. Tengo entendido además de que mucha gente desde Puerto Rico ha estado intentando que lo acepten como el Estado 51, sí, 51, y los propios norteamericanos, estadounidenses, perdón, no lo quieren porque son un país que ni siquiera les habla el idioma. Y por supuesto, en el caso de Venezuela, representaría una carga financiera enorme, ¿no? Eh, entonces, yo no creo, eso es una de esas chanzas de Trump buscando distraer la atención ante su terrible situación con la guerra en Irak, en Irán, perdón. Y no creo en absoluto que eso tenga sentido ni viabilidad, ¿no? Y lo de las concesiones, ahí me agarraste fuera de base, porque yo no domino bien eso, pero creo que como instrumento es loable, digamos, debe considerarse. Es decir, hay distintos mecanismos, construir operación, ¿cómo se llama? Transferir, en fin, alquilar las instalaciones, recuperarlas y volverlas entonces o venderlas o si eran del Estado, volverlas al dominio público. Yo supongo que eso es un instrumento bien válido, por lo tanto, sobre todo en el sector eléctrico, energético en general, de servicios al agua, en la infraestructura, en la construcción, en fin. Entonces yo creo que quienes conocen de eso, yo creo que están mucho más, mejor capacitados para contestar esto. Una última cosita que Tenemos, referido a la tenemos pregunta de dos Jorge manos más. Campos. Tenemos dos manos Sí, más. no, Mm. Adelante. ¿cómo? Sí, Sí, no, es que un sí, minutico. sí. Simplemente que cuando el exministro le refería no pagar la deuda, también se puede interpretar con que tú negocias desde una posición solvente y con fortaleza el haircut, la rebaja, el quite de prácticamente toda la deuda. Yo no creo que podemos bajarlo a cero, pero sí en el pasado se bajó a algo así como 40%. Entonces, ese haircut hay que, por supuesto, extenderlo al máximo. Eso era
también el otro elemento. Un buen negociador, indudablemente. Eh, Tenemos dos manos más levantadas y en aras de la sapiencia realmente, porque es necesario en este momento de Venezuela, tenemos a Nery Argüello de nuestra junta directiva y al profesor Jorge Baral. Y ya después de eso, sí, profesor Larralde, Humberto García Larralde, unas palabras de redondeo y de cierre. Adelante, Nelly. Buenos días, profesor Larralde. Un gusto escucharlo, todo su inteligente planteamiento. Eh, y bueno, también en esta reunión extrañamos a Vladimiro, que paz descanse, y por la recuperación también de Paciano. Eh, yo quisiera preguntarle lo siguiente. En un país que casi el 100% de lo que se consume es importado y donde tenemos enquistados los cuerpos de seguridad de Estado están al servicio del régimen. No se han creado políticas de puertos que garanticen, ni existe la seguridad jurídica para que podamos tener eh, claridad dentro de este sistema. Con una Guardia Nacional y una aduana totalmente corrupta, ¿cómo podemos nosotros cambiar estos cuerpos? Habría que hacer un saneamiento total, que es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder salir adelante, eh, eliminando estos pasos que lamentablemente son la puerta de entrada al país, a todos los suministros. Gracias, Gracias. Nelly. Jorge Baral. Micrófono, Jorge. Ya. Ya. Bueno, primero que nada, una pregunta. Primero, nada, muy agradecido, Humberto, por haber aceptado la invitación de venir a compartir tu tiempo y tus ideas y tu perspectiva con nosotros acá, que es muy valioso. Segundo, era una pregunta. En las notas puse el nombre de posiblemente el libro que te refieres de Roberto Smith, que es Venezuela First World. No sé si es ese al que te referías. Sí, sí, sí. Ok. Y el tercer punto y el último es que nosotros siempre tuvimos uno de nuestros sectores, el sector de economía, empresa y desarrollo. Yo no soy economista, tú lo sabes, y tuvimos unos buenos economistas trabajando con nosotros, pero desde que se fueron, he estado yo encargado y yo no soy el experto en economía. Me gustaría fortalecer ese sector. Me agradaría ver cómo tú puedes contribuir en el fortalecimiento de este sector de economía de América. Esa era Gracias. Profesor Humberto García Larralde, muy agradecido realmente por su participación y su aclaratoria. Unas palabras de cierre, por favor. Sí, Además de la respuesta. Bueno, mira, yo creo que el país tiene una enorme potencialidad, por supuesto, haciendo todos los cambios y rescatando las instituciones y con un nuevo gobierno que permitan, sobre todo eso, la movilización de las capacidades del país. Yo creo que esa frasecita del credo de Aquila Nazoa es muy relevante. Las energías creadoras del pueblo. Y creo que eso tiene que ver con la pregunta o el comentario que se acaba de hacer sobre la seguridad jurídica. Pues que, claro, tú tienes que reformar. ¿Reformar qué significa? Significa contar con el respaldo, la vigilancia, la rendición de cuentas y la participación activa, el empoderamiento ciudadano. Y desde luego tienes un grave problema que es que los organismos de seguridad del Estado se han corrompido en su gran mayoría. ¿Qué sueldo, qué remuneración le ofrece para evitar eso y bajo qué condiciones? Bueno, está el saneamiento, que es en última instancia es ético, moral, es también en la vigilancia, formar parte de un compromiso, de una acuerdo de reconstrucción del país que, repito, tiene que ver con esa capacidad de un liderazgo de liberar los talentos, la disposición a contribuir
Y creo que ese es la base, el apoyo que tiene que de una manera u otra producirse de forma tal de que podamos avanzar lo más rápidamente posible y recuperar al país de esta situación. Entonces, claro, el comentario final es que, mira, todo depende de la conducción política, pero los recursos están ahí, los recursos, los talentos. La cuestión es animarlo, movilizarlo, conectarlo y aprovecharlo debidamente para lograr lo que nos proponemos. Excelente, profesor Larralde, muy agradecido. Cuando habló de los recursos me recordó el trípode aquel de como para sustentar a un país se necesitan tres tipos de recursos: recursos naturales, recursos económicos y recursos humanos. Bueno, Creo que tenemos los tres. sí, así es. Muchas gracias y muchas gracias a todos.